Tengo en línea, me están diciendo, al doctor Daniel Sapsay, a quien queremos consultar como abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Buenos Aires sobre varios temas. ¿Cómo le va, doctor Sapsay? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Qué dice Magdalena? Me alegro que haya podido descansar. Sí, por supuesto. Muy contenta realmente. Ahora, queríamos consultarlo, por ejemplo, sobre la aprobación del Senado a la designación de Ramos Padilla como juez electoral bonaerense, con el voto en contra de toda la oposición, ¿no? Bueno, eso es realmente un tema sumamente preocupante, porque usted sabe que la Justicia Federal Electoral de primera instancia está compuesta por 24 magistrados, que son jueces federales que en cada uno de los 24 distritos se ocupan, además de los temas a su cargo de la justicia federal, de la materia electoral. Pues bien, en Buenos Aires, desde hacía muchos años, desde el fallecimiento del juez Blanco, que fue emblemático, estaba vacante ese lugar, subrogaba a algún juez o estaba provisorio, pero no había sido designado el definitivo. Ahora ya ha recibido el acuerdo Ramos Padilla, lo cual me resulta sumamente preocupante y le explico por qué. Los antecedentes de este juez de ninguna manera lo demuestran como una persona con las características de ecuanimidad, de imparcialidad, que debe tener aquel que va a ser el que va a dirimir los conflictos que surjan en las contiendas de carácter electoral y en el transcurso de los procesos electorales y del mismo escrutinio. Es una persona que claramente él dice ser de justicia legítima, es más, fue uno de los primeros firmantes de la Carta de Justicia Legítima, que además de ello tiene antecedentes más que preocupantes, fue el que armó la causa sobre espionaje, donde quedó involucrado en un primer momento y estuvo muy cerca de ir a la cárcel su colega Daniel Santoro. Finalmente eso fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata en un fallo realmente con pocos antecedentes por la severidad de los términos en que inclusive se lo calificaba este juez. Se dice en una parte que solo alguien muy infantil puede haber creído que el señor Santoro, periodista de investigación, estaba complicado con un tema de extorsión y de espionaje. Daniel, perdón, te interrumpo un segundo, sí, porque conocemos sí, los antecedentes no del juez. Quiero consultarte algo con respecto al tema electoral, teniendo en cuenta que bueno el gobierno estaba analizando la idea de postergar las elecciones, ¿no? Y Ramos Padilla va a ser un juez electoral importantísimo, clave. Hay una idea del macrismo duro de que teniendo a este juez podría haber un intento de adulterar las elecciones. ¿Ese miedo es real o es una exageración? Bueno, yo le veo una gran dificultad para que un juez pueda, digamos, adulterar, porque digamos que no es él el que se ocupa de la elaboración de padrones, ni tampoco de lo que significa el seguimiento de la elección. Sí es el que resuelve conflictos. Por ejemplo, si un conflicto tiene que ver con la posibilidad de fraude, él va a ser el que va a resolver a favor o en contra, lo que no es poca cosa. Pero es distinto de lo que implicaría la adulteración de actas u otra cosa por el estilo. Puede sí juzgar si hay denuncias, si determinadas actas han sido adulteradas o no, lo que no es poca cosa. Pero no ser él el que directamente adultere. O sea, pero podría influir... no porque no tenga la intención. Sí, podría influir de algún modo en el proceso electoral. De enorme influencia. Claro. ¿Qué tal, Sapsay? ¿Qué tal, Nico? Un gusto. Buenos días. A ver, una de las cosas más polémicas, por lo menos en mi opinión, de la sesión en la que se votó el pliego de Ramos Padilla fue cuando habló Jorge Tayana, el senador kirchnerista, que dijo que la nominación de Tayana o la elección de Tayana o la aprobación de su pliego era un desagravio al juez por todas las presiones que había sufrido justamente por cómo llevó adelante la polémica causa del operativo PUF. ¿Esa frase no desacredita un poco la credibilidad de este nombramiento? Mire, yo ya lo he escuchado muchas veces a Tayana en declaraciones realmente intempestivas, fuera de lugar y absolutamente propias de un militante, pero lo creía un hombre inteligente. Acá demuestra no serlo tanto, y explico por qué. Porque efectivamente, a un juez no se lo designa como recompensa porque supuestamente lo persiguieron. Se lo designa porque cumple con el perfil que debe tener un juez en lo que hace a la independencia de criterio,
a su idoneidad técnica, a sus antecedentes, etcétera, etcétera. Pero no porque supuestamente se lo trató mal y entonces vamos a darle un juguete, una recompensa, lo vamos a premiar. Es más, eso demuestra que no estaba muy convencido sobre la idoneidad. Se lo da porque lo quiere gratificar. Claro. Así que sí, sin lugar a dudas, me parece algo totalmente fuera de lugar, pero que además es una manifestación propia de una persona que, contrariamente a lo que yo pensaba, más allá de que estoy en las antípodas ideológicas, pensaba que era inteligente y veo que no lo es tanto. Ahora, Daniel, más allá de que no pudo hacerse la reforma judicial, ¿hay un avance concreto del kirchnerismo sobre determinados juzgados en la Cámara Federal, la reposición de ciertos jueces que habían sido corridos a un costado? ¿Cómo evaluás estas movidas del kirchnerismo? Bueno, lo que vos decís es absolutamente así, es decir, no han logrado todavía éxitos por la vía de la ley de reforma de la justicia, de poder remover al Procurador General, de poder imponer la media sanción que ya hay de la reforma de la Procuración General de la Nación, pero en cambio hacen este trabajo de zapa. Es decir, lo que han logrado, yo lo he señalado como dos golazos, Ramos Padilla por un lado y por otro lado Boyko. Nada menos, como integrante de la Cámara Recordemos, Federal Penal. Sí, perdón. Sí, es abogado de Cristina, fue abogado de Cristina Kirchner y de Parrilli en la causa del memorable. Claro, es un lugar clave, ¿no? Padre de Plaza de Mayo, socio de Barcesás, y si quieren sigo. Y además también volvió el juez Carlos Fara, ¿no? A la Cámara Federal. Y volvió Fara. Bueno, eso gracias a la Corte Suprema, que con ese fallo, con el voto en disidencia del doctor Rosenkrantz, para mí, que yo fui muy crítico de que los traslados son transitorios, etcétera, etcétera, le vino fenómeno a este hombre para pedir un nuevo traslado, lo cual no podría haber sido. Ahí falló el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, que salvo el diputado Tonelli, los dos jueces que responden a la lista del oficialismo, es decir, de la oposición, que apoyan a la oposición, pero que son el oficialismo en el Consejo de en la Asociación de Magistrados, Recondo, y no recuerdo el nombre del otro, de manera absolutamente inesperada votaron a favor de eso. ¿Pero ahí no hubo un cambio de favores? Claro, bueno, porque ahí aparece, después nos dimos cuenta, lo que ya había sido sugerido por algún colega de ustedes, Ferio, se concreta, es decir, la esposa de Recondo es recompensada con un nuevo acuerdo del Senado con 77 años. Se trata de la doctora Silvia Mora. Algo lamentable que a mí me dio una tristeza enorme porque tuve mucho respeto siempre por Recondo. Recondo se jugó, diría que hasta su integridad física. Me acuerdo cuando fuimos una cantidad de abogados a acompañarlo y apoyarlo en el Consejo de la Magistratura, que era insultado, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora cae tan bajo, yo no lo puedo entender. Esto Eso fue en la misma sesión de humana que no se entiende. Sí, en la misma sesión de Ramos Padilla, ¿no? Se aceptó que siguiera en el encargo la esposa de Recondo. Exacto, ahí está. Ahora, en el caso de Boyko y también de Ramos Padilla, los dos salieron como en buenos lugares, ¿no? En la terna para hacer... sí, es decir, Ramos Padilla fue el segundo, y en el caso de Boyko también fue el segundo. Ramos Padilla ganó, perdón. Sí, fue el primero. Y Boyko fue segundo. Eso no quiere decir que eso es terminante. Eso es lo que quería que explique. Claro, pero también lo queríamos consultar, ¿no es cierto? Justamente, Sapsay, sobre en el tema Ramos Padilla, ¿no es cierto? Bueno, había quedado ternado para ser juez de la Cámara Federal de Comodoro Pi, ¿no es así? Pero su deseo era ir al cargo de La Plata, tengo entendido. Sí, desde un primer momento. Ese fue el deseo de Cristina Kirchner, que aparentemente no era el deseo del presidente. El presidente pensaba dejar a Laureano Durán, que era el que provisoriamente había designado a Macri, fíjense ustedes. Sí, pero que había trabajado con como Blanco. La presidenta es la vicepresidenta, ustedes recuerdan que en algún momento hablamos que yo considero que tenemos un régimen cambiado, ya no es más presidencialismo, es vicepresidencialismo. Ella lo impuso a su pollo, Ramos Padilla. Ahora, otra derrota para el presidente, ¿no? O una derrota enorme, porque además se supo que él no lo apoyaba. Ahora, Daniel, ¿qué pasa en un país donde ya empieza el segundo año de un gobierno y, por ejemplo, se trata el pliego del juez federal de La Plata con competencia electoral,
el destacamarista, vuelve Fara, pero no hay procurador general de la Nación. O sea, el jefe de todos los fiscales todavía no pudo ser elegido por las diferencias públicas entre el presidente y la vice. Bueno, Nico, fíjate que esto ocurre desde hace 3 años que está el procurador provisorio, el doctor Eduardo Casal, porque ya no había podido imponer su candidata, la doctora Weinberg de Roca, Macri, y ahora tampoco han podido imponer a Rafecas, eso quedó estancado, tampoco lo pudieron echar a Casal, con lo cual el provisorio se ha transformado en definitivo, que dicho sea de paso es una persona por la que siento un enorme respeto. Es una garantía que él esté. Ahora, Daniel, en el caso, digamos, de Ramos Padilla, también una objeción que se le hace a Macri o al gobierno de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos en ese momento, es no haber, no haber dejado libre esa vacante, ¿no? En realidad la vacante, sí, pero la vacante más grave que dejaron fue en la Cámara Nacional Electoral. Claro. Recordarás, Laura. Sí, claro. Ahí hubo un empecinamiento de no querer nombrar a la que era la primera, la doctora Alejandra Lázaro, una persona indiscutida, que había ganado por mucho. Sí, había salido primera en el concurso. Un origen radical, profesora en la Facultad de Derecho, siempre fue primera en todo. Pero hubo un empecinamiento de Macri que quería con su mesa judicial poner el segundo, que era un peronista. Eso se estancó y dejó la vacante, y ahora, ustedes vieron, ya hace bastante, el tercero en la Cámara Nacional Electoral es el que fue asesor del grupo Alperovich en Tucumán, es un tucumano, no me acuerdo el nombre. Sí, muy polémico. O sea, muy claramente el kirchnerismo movió sus fichas en el tablero judicial enfocado en la cuestión electoral, ¿no? Porque es muy sintomático también que en la primera sesión del Senado del año se elija el juez electoral de Buenos Aires. Sí, muy sintomático, justo cuando va a empezar un proceso electoral tan importante como es el de este año, y donde, como se dice, la provincia de Buenos Aires se juega la madre de todas las batallas, ¿no? Si mal no recuerdo, en el tema, ¿no es cierto?, Ramos Padilla, el bloque de Juntos por el Cambio, y me parece que la senadora neuquina Lucía Crexel votaron en contra del pliego de Ramos Padilla, ¿no? Pero casi sí, votó toda la oposición. No sé si Lucila Crexel, que no vota siempre con la oposición, en este caso votó en contra. Fueron 40 senadores del oficialismo que votaron a favor y 26 de la oposición, que era toda la oposición que estaba presente, incluyendo algunos, digamos, peronistas federales, como el caso de el ex gobernador Romero y senador, que además tuvo un discurso excelente, donde no dejó dudas sobre los antecedentes de Ramos Padilla, quien consideró un juez militante. Sí. Para y a eso, Daniel, hay que sumarle que la Dirección Nacional Electoral y el Correo también están en manos de la Cámpora, ¿no? De la Cámpora, por supuesto. Digo, de cara al ya dicho sea de paso, Laura, vos planteás un tema muy importante. Yo soy crítico desde hace décadas de que el Ministerio del Interior tenga a cargo la Dirección Nacional Electoral, que es un punto clave, y que al mismo tiempo es juez y parte. Esto no existe en ningún país de Latinoamérica y no se cambia. Pero ahora está en manos de la Cámpora, además, lo mismo que el Correo, es gravísimo. Pero esto también habla de la oposición, no solo del kirchnerismo. Habla de la oposición porque fíjate que la oposición además ha flaqueado, ha dado acuerdo para el caso de Boyko. Eso es incomprensible, eso es realmente incomprensible, porque una de las dos salas de la Cámara Federal Penal, que es la que revisa los fallos de los 12 juzgados de Comodoro Pi, que era la que daba más garantías de imparcialidad, quien estaba, el presidente, recordemos, es el doctor Irursun. Ahora el doctor Irursun, entre comillas, queda pintado, porque ahí pasa Fara y Boyko. Claro. Además, como usted recordaba recién, ¿no es cierto?, acerca del pliego del doctor Boyko, él fue abogado no solamente de Cristina Kirchner, sino de Oscar Parrilli también, ¿no? Oscar Parrilli, absolutamente, y de las madres de Plaza de Mayo. Los antecedentes de Boyko, más allá de que desde el punto de vista académico es irreprochable, lo puede decir cualquiera, tiene obra escrita de mucho valor, nobleza obliga, pero no califica para ser juez por su parcialidad. Él además debería ser recusado cada vez que aparezca algo que de algún modo involucre a la ex presidenta. Claro, y bueno, tal vez lo sea, y es ahí una especie de sin desmerecer no a Boyko, una especie de torpeza de la estrategia oficialista. Ahora, Daniel, todos estos nombramientos, ¿no?,
y este avance evidente en la justicia poniendo a jueces amigos, entre comillas, no pueden evitar el avance de los juicios orales contra Cristina Kirchner. No. Eso ya está. Esa es la verdad. Esos juicios continúan y además, vos que lo llevas en detalle, a pesar de que son lentos, tanto el caso Vialidad como el caso Cuadernos, como Tesur y los Sauces, que son los tres grandes juicios que creo que más la ruta del dinero acá todavía más que el tema del memorándum, que dicho sea de paso, en el memorándum Boyko fue un gran defensor de Vudú, es decir, habló a favor del memorándum, otra más de Boyko. Además, recordemos que en el memorándum con Irán, ¿no es cierto?, ahí figura la cantidad enorme de vidas humanas que se perdieron en el atentado a la AMIA. Claro. Por supuesto, que como lo que denunciaba el doctor Nisman era precisamente que el memorándum en sí era un encubrimiento, que fue lo que sostuvo el actual presidente en un artículo que leímos todos en La Nación, que como penalista estaba muy bien fundado porque no hacía falta ni mucha demostración. El solo memorándum era la prueba del encubrimiento. Ahora, Daniel, en línea con lo que recién te preguntaba Nico, si este avance en la justicia implicaba un beneficio a Cristina Kirchner, más allá de las causas por corrupción, también hubo recientemente una decisión judicial que suspendió el cobro de la doble pensión que tenía Cristina Kirchner. ¿Eso cómo lo evalúas como señal? Mira, yo lo evalúo como una buena señal en el sentido de que se pensaba que no se iba a apelar, lo cual era un disparate porque ANSES o Procurador del Tesoro estaban obligados a apelar. Ahora, vamos a ver en qué manos cae. Tampoco me da mucha tranquilidad la alzada que va a revisar esa decisión. Claro, la Cámara. La Cámara, claro. Porque ahí también, en Seguridad Social, llenaron de jueces amigos. No olvidemos en su momento por qué habían querido echar, ustedes recuerdan, los jubijueces, sobre todo el doctor Luis Herrero a la cabeza, porque no era el que precisamente no les hacía la corte en la Cámara Federal Previsional y que se lo salvó parecido a Campagnoli porque luchamos y Change.org y demás, pero se lo sacamos de los dientes prácticamente. Bueno, porque él era el que desempataba, pero los otros eran toda gente absolutamente cercana al oficialismo, así que yo no sé cómo es ahora la composición porque es un fuero en el que yo no trabajo, pero según me han dicho no es muy confiable. De todas maneras, Sapsay, su inquietud, su preocupación es lo que nos interesaba conocer, ¿no es cierto?, dada su extensa trayectoria y, bueno, y la docencia que ejerce en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Desde yo la le cátedra. agradezco, Magdalena, y como siempre les recuerdo mi canal de YouTube, donde yo explico todo esto, Daniel Alberto Sapsay en YouTube, que ustedes también lo han difundido. Todos estos temas son objeto de videos, de explicaciones, y ahora entramos en una nueva etapa. Voy a hacer también lectura de textos, que me parece importante hacerlo, textos emblemáticos. Empiezo con uno de José Ingeniero sobre el hombre mediocre. Muy bueno. Un pedazo que elegí, este libro que para mí es emblemático y dice mucho de nosotros. Así que Daniel Alberto Sapsay en YouTube, yo les agradezco la difusión, ahí trato precisamente de hacer cátedra, como usted dice, tan afectuosamente, Magdalena, a través de tantos años que he tenido el honor de ser entrevistado por usted. Bueno, doctor Sapsay, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable. Gracias por llamarme, los saludo a los tres y les agradezco yo el llamado. Un saludo, El doctor Daniel Sapsay, como ustedes saben, es abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Buenos Aires.